Es desde el domingo de nuevo presidente de Chunta Aragonesista, su segundo mandato. Y lo es tras una Asamblea Nacional que deja un sabor agridulce. Única candidatura, 65% de los apoyos y un informe de gestión que no aprobaba la militancia. De fondo, un debate abierto sobre la oportunidad de que el presidente sea también consejero del gobierno y un mapa, un puzzle político que está en continuo movimiento. De la responsabilidad orgánica y de la gestión política hablamos esta mañana con José Luis Oro. El presidente de Chunta Aragonesista y consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda ya nos acompaña en este plato junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Muy buenos días. Feliz miércoles. Feliz miércoles. Y también a todos ustedes. Y por delante y de fondo, un escenario político que invita por lo menos a la reflexión. Y es lo que vamos a hacer con nuestro invitado, José Luis Oro. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. ¿En qué momento está Chunta Aragonesista? Yo estoy convencido de que estamos en un gran momento. Y estoy convencido de que salimos muy reforzados de esta asamblea y salimos reforzados precisamente porque ha habido debate interno. A mí lo que me da pánico es los partidos planos, los partidos de gente obediente, de gente sin criterio, los partidos en los que la gente se limita a decir amén. En Chunta Aragonesista somos gente inconformista y por lo tanto plural, diversa, que discrepa, que conversa, que dialoga, que toma decisiones y que no estamos de acuerdo en todo, afortunadamente. Entonces, habéis hecho un perfecto resumen de lo que fue este fin de semana el Congreso del Partido, la Asamblea. Efectivamente no se aprobó el informe de gestión, pero es que la gestión de estos 4 años no es para estar satisfechos. Evidentemente ha habido un contexto muy adverso, pero al final lo que quedan también son los resultados y en el nivel electoral pues ahí están los resultados. Tenemos la mitad de representación en las Cortes de Aragón, ha habido un resultado desigual en las municipales, pero también hemos crecido en algunos sitios, pero en otros no. No conseguimos el objetivo en las generales de tener representación en Comunidad Popular. En definitiva, como digo, tampoco era un balance de gestión con el que nos pudiéramos conformar. Pero sí que hay un paso cualitativo que es formar parte del gobierno de Aragón. Efectivamente, y eso precisamente ha generado también, como se decía en la entradilla, eso ha generado un debate además muy interesante y muy enriquecedor sobre una cuestión que el Chunta Aragonesista es recurrente. Hace 30 años, este año precisamente que nacimos, y siempre se ha planteado el debate recurrente de si es conveniente separar los cargos orgánicos y los institucionales, es decir, que quien ocupa un cargo público que no tenga un cargo orgánico de responsabilidad dentro del partido. Ese debate siempre se ha planteado en el partido, como digo, y en esta ocasión se ha planteado con más intensidad. Se ha planteado el debate de si el presidente del partido debía ser a la vez consejero del gobierno. Algunos compañeros y compañeras legítimamente consideraban que no, la mayoría ha pensado que sí, que incluso puede ser positivo para el aragonesismo político. De hecho, quienes planteaban que era bueno no compatibilizar tampoco presentaron ningún otro candidato, he sido el único candidato y en definitiva, como te digo, pues bueno, pues ha sido un congreso de discrepancia de debate, de acuerdos y de reconstrucción. Yo estoy convencido que ha habido un punto de inflexión. El partido está muy vivo, ha habido efervescencia en el partido y estoy convencido que a partir de ahora vamos a ir para arriba. ¿65% de respaldo es mucho o es poco? En un partido como Chunta Aragonesista tan complicado, yo creo que es razonable. Como te digo, ha habido un debate muy intenso, muy generalizado en el seno del partido ya en las semanas anteriores, muy focalizado en que no debía ser yo el presidente, puesto que soy consejero. A pesar de ese debate intenso, incluso con manifiesto legítimo de compañeros y compañeras, a pesar, como digo, de un balance que no puede ser positivo de estos años, que a pesar de todo eso haya habido un respaldo del 65%, pues bueno, es razonable. Yo lo digo siempre, pero es que además me lo creo. Lo importante, además, lo fundamental no es una o dos personas, no es quien ocupa la presidencia o la secretaría general, y es algo que creo que ha habido un absoluto consenso en los debates de este fin de semana. Chunta Aragonesista es un proyecto colectivo. Chunta Aragonesista es trabajo en común, es tarea hecha codo a codo por mucha gente. Quien representa al partido es importante, pero desde luego lo más importante, lo relevante de verdad, es el trabajo del conjunto de la militancia. Ese es el reto que tenemos por delante. Usted decía que la Asamblea Nacional de Chunta Aragonesista suponía un momento de inflexión. ¿Hacia dónde va?
¿Una transición hacia dónde? ¿Cuál es el lugar de Chunta Aragonesista? En un momento además de mucho movimiento, ¿no? En las piezas del mapa político. Hemos tenido unos años, más o menos han coincidido desde mi primera elección como presidente de Chunta Aragonesista hace 4 años, de cambios políticos y sociales vertiginosos, en los que todo se ha tambaleado, en los que el tablero ha tenido una sacudida muy fuerte, algunas piezas han caído, han aparecido otras piezas, nosotros hemos aguantado, pero es necesario reinventarse, es necesario reorientar cuál debe ser el espacio de Chunta Aragonesista en nuestra estrategia. Eso es refundación, como planteaban algunos de los críticos, aunque sé que la palabra no le gusta, ¿no? Pero no me gusta, me parece una palabra vacía. Es decir, si nos queremos refundar, hay que hacer enmiendas para los estatutos ya, al reglamento de organización, a lo que somos. A mí me gustan los debates, no las palabras. A mí los debates nominalistas, incluso de personas, me aterran. Yo creo que y más la gente de izquierdas, tenemos que hablar de conceptos, de ideas, de proyectos, en este caso sobre todo de la gente. Entonces, evidentemente sí que tenemos que reorientar. Ya lo hicimos hace 2 o 3 años con un debate interno muy interesante que confluyó en un documento político, estrategia, Masara, que hablamos incluso contigo en este programa en su día, y ahora lo que tenemos por delante es unos años con una hoja de ruta que es la ponencia política, que es de lo que nunca se habla. Además de elegir a los órganos en la Asamblea, ha habido debate político y se ha aprobado, yo creo que de las mejores ponencias políticas que hemos tenido en las últimas décadas. Una ponencia política muy autocrítica, reconociendo los errores, lo que hemos hecho mal y buscando los espacios de crecimiento, con un reto fundamental que es crecer en el territorio. Chunta Aragonesista tiene vocación de enraizarse en el conjunto de Aragón, eso es fundamental. Máxima presencia en todo el territorio, que se acerquen más personas, máxima transparencia, máxima información con la militancia. Somos un partido en el que nuestra fuerza son nuestros concejales, nuestros alcaldes, nuestros militantes, nuestros simpatizantes de los pueblos más pequeños. Ahí es hacia donde tenemos que crecer. A partir de ahí, ¿eso refundarse? No lo sé. Lo que te quiero decir es que detrás de algunas palabras o hay un proyecto muy claro o es un debate estéril, porque no hay propuestas concretas. Decía cuál el lugar en un momento de movimientos, ¿no? En el puzzle político, en el mapa político, nuevas formaciones políticas que entran con fuerza a formar parte de las instituciones, pero también en la vida política del día a día. ¿Dónde se ubica Chunta? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el sitio que le corresponde? El que hemos ocupado siempre, el aragonesismo de izquierdas. Habría habido una posibilidad cuando empezamos a ver hace unos años lo complicado que esto se ponía, sobre todo para los partidos como Chunta Aragonesista, y podíamos haber mutado como han hecho otros. Nosotros preferimos, y así tomamos la decisión en autonómicas y municipales, de comparecer bajo nuestras siglas, preservar lo que somos. Somos esto, somos un partido aragonesista, ¿Y mantendría esa idea? ¿No se arrepiente? En absoluto, yo creo que fue el mayor acierto, porque no podemos, en política hay que tener la vista puesta en el horizonte. No puedes tomar decisiones porque te da miedo el resultado electoral. Es que el proyecto está muy por encima de las personas que en este momento formamos parte de Chunta Aragonesista. Es que somos los depositarios del aragonesismo político, es que somos los depositarios de una determinada cultura política, de una trayectoria de honradez. Es que nadie puede decir lo que podemos decir nosotros. 30 años de existencia, importantes responsabilidades de gobierno, ni un solo imputado, ni un solo caso de corrupción. Todo eso es lo que había que preservar. No podíamos diluirnos en otra cosa, y por eso la decisión valiente en su momento de comparecer bajo nuestras siglas en autonómicas y municipales, preservar lo que somos y construir este aragonesismo de izquierdas. Ahora tenemos la posibilidad, después de 30 años, nacimos para esto, para transformar Aragón desde la izquierda. Ahora tenemos esa posibilidad desde el gobierno de aplicar políticas de izquierda, como se está haciendo. Ahí están los presupuestos que se aprobarán mañana, de teñir de aragonesistas las propuestas del gobierno. Nunca un gobierno de Aragón había tenido esta sensibilidad, y había exigido el respeto a la relación bilateral con el Estado, o se había plantado frente a convenios abusivos como el de Renfe, que teníamos firmes con el Estado. Estamos en un gobierno aragonesista, en el que está Chunta Aragonesista poniendo ese ingrediente, y en un gobierno abiertamente de izquierdas. Para esto, repito, nacimos, y para esto era fundamental preservar el proyecto. No porque Chunta Aragonesista sea un fin en sí mismo, que no lo es un instrumento, una herramienta. Es la herramienta para que los aragonesistas podamos hacer política. ¿Se siente incómodo, por tanto, en el Gobierno de Aragón? ¿Se siente incómodo en el Ayuntamiento?
me siento comodísimo en el Gobierno de Aragón porque tengo un ámbito de autonomía absoluta. Soy corresponsable de las decisiones del Ejecutivo, incluso de las que no terminas de compartir del todo. Es conocido que hay discrepancias con el Partido Socialista en cuestiones importantes, en materia hidráulica, en nuestra oposición a Yesa, el apoyo del Partido Socialista a Yesa, en la visión de las comarcas, en muchas otras cuestiones. Pero al margen de eso, lo que tenemos clarísimo, Partido Socialista y Junta Aragonesista, que a pesar de las discrepancias es necesario construir este gobierno plural y de izquierda. En el Ayuntamiento las cuestiones son más complicadas y son los compañeros, son nuestros concejales y concejala quienes deciden los pactos, los acuerdos, la relación, pero es un contexto mucho más complicado, pero también porque partimos de una actitud de Zaragoza en Común muy complicada, una actitud muy excluyente, una actitud más propia de quien tiene mayoría absoluta que de quien gobierna en minoría. En el Gobierno de Aragón tenemos claro que sumamos el Partido Socialista y Junta Aragonesista 20 diputados, que nos hacen falta como mínimo 14, pero que queremos uno más, que es el de Izquierda Unida, y por lo tanto negociamos. Y fíjate que se está consiguiendo, gracias a esta situación, un efecto importantísimo, que estamos también reforzando el parlamentarismo. Las Cortes de Aragón han sido un adorno allí en el castillo de la Aljafería durante estos años y ahora mismo están siendo de verdad el epicentro de la política, es donde se está negociando. Los presupuestos se negocian en las Cortes. Eso es muy positivo, que haya negociación, debate, intercambio de ideas, eso es importantísimo. Mañana habrá presupuestos, se aprobarán los presupuestos. Pero todos sabíamos que iba a ocurrir eso. Quiero decir, no creo que nadie pensara que al final no se fueran a aprobar. Evidentemente se aprobarán, no podía ser de otra manera, y se aprobarán y será muy bueno no para la estabilidad del gobierno, será muy bueno para los aragoneses y para las aragonesas, porque son unos presupuestos sociales con un esfuerzo en sanidad pública muy grande, con un esfuerzo en educación pública, en vivienda social, y todo eso ha conllevado evidentemente que en algunas áreas hayamos tenido que reducir los créditos presupuestarios, como en algunas áreas de mi departamento. Pero yo ya lo dije cuando expliqué el presupuesto en las Cortes, y para mí, como hombre de izquierdas, es muy sencillo de entender, ¿no? Las carreteras pueden esperar un año, pero las personas no, y por lo tanto ahora mismo hay una emergencia social, hay una prioridad y nos tenemos que volcar en las políticas sociales, también en vivienda, que depende de mi departamento. ¿Y los trenes pueden esperar o no pueden esperar? Los trenes de momento están circulando. Tomamos una decisión audaz, valiente, que fue decir al Gobierno central: hasta aquí, no vamos a seguir pagando por competencias que son tuyas. Aquí cada uno tiene que pagar sus competencias, y nosotros pagamos 5 millones al año por ferrocarriles que debe sufragar el Gobierno central. Estamos quitando 5 millones al año de sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, que son nuestras competencias. Y el convenio, como sabes, caducaba el 31 de diciembre y había que tomar una decisión. Tomamos la decisión de no renovarlo, pero desde el primer momento actuamos con lealtad institucional. De hecho, pagamos la deuda que el Gobierno anterior había dejado con Renfe, 7,5 millones que hemos pagado en estos 6 meses. Estamos al día con Renfe y conseguimos de Renfe que se siga prestando el servicio. ¿Cuál es la situación ahora? El servicio se presta exactamente igual. Tenemos 12 meses para decidir con el Gobierno central quién se hace cargo del pago, pero sobre todo con Renfe estamos ya hemos tenido una reunión, vamos a sentarnos para ver qué mejoras inmediatas podemos introducir en frecuencias, horarios, en lo que va a mejorar la calidad del derecho a la movilidad de la ciudadanía por ferrocarril, y con el Gobierno central, en un plazo más largo, en torno al verano, pues haremos un replanteamiento global de cuál es la situación ferroviaria en Aragón. Pero ahí hemos conseguido, en primer lugar, defender los derechos de los aragoneses y, sobre todo, plantarnos frente al Gobierno central y decir que no estábamos dispuestos a seguir tragando lo que tragó al Gobierno anterior. Es una cuestión de coherencia, Pablo. Yo fui muy crítico en la pasada legislatura con el anterior Gobierno. Ya decía que el anterior Gobierno era un pagafantas, que pagaba lo que era de Madrid. Cuando llegamos al Gobierno, evidentemente, por coherencia, tenemos que ser coherentes con lo que decíamos en la oposición. Y hablando de ferrocarril, el Canfranc, esta tarde a las 5 en la Sala de la Corona, un acto institucional de apoyo a la reapertura de esa comunicación por ferrocarril. Para la reivindicación del Canfranc, para hacer realidad el compromiso, porque no es un sueño, es un compromiso de la reapertura en 2020, necesitamos la máxima unidad de acción. Por eso esta tarde vamos a juntarnos bajo una sola voz representantes institucionales del Gobierno, de todos los ayuntamientos, de comarcas, de diputaciones, los representantes empresariales, de las cámaras de comercio, de las empresas concretas, los sindicatos, la universidad,
diversidad, muchísimos colectivos, 150 personas, más de 150 personas, firmaremos un manifiesto en el que exigiremos la reapertura del Canfranc, pero no por una cuestión sentimental, sino porque es una obra que es absolutamente viable, es viable desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, y porque es una obra que tiene futuro. Y lo que queremos demostrar con intervenciones del ámbito empresarial es que seremos capaces de transportar muchas toneladas de mercancía a través del Canfranc, y hoy es de alguna manera el pistoletazo de salida de unos años por delante que vamos a intensificar al máximo el trabajo para conseguir la reapertura. Para eso se necesita también el apoyo y el auxilio del Gobierno central. Para eso necesitamos que haya un gobierno central, para empezar. Bueno, enseguida le pregunto sobre eso también. Ahora mismo hay una situación interina, un vacío que es muy complicado. Pero mira, el gobierno central, el del Partido Popular, en los presupuestos por primera vez, y sabemos que eso es propaganda electoral, pero lo ponemos en valor y lo queremos aprovechar. Por primera vez se cuantifican plurianuales por 84 millones de euros, que es más o menos lo que costaría la reapertura de la parte aragonesa de la vía. Se consigna un plurianual, como digo, hasta 2020, que es la fecha mágica en la que todos estamos de acuerdo. Es cierto que luego para este año solo hay 2 millones, por lo tanto eso es humo, pero queremos transformar ese humo en realidad. Y con el Gobierno central, ya lo hemos hablado con el actual, lo hablaremos en el siguiente, queremos que ese compromiso político de invertir más de 80 millones para la reapertura en 2020 se cuantifique en un convenio, se cuantifique, haya un calendario, digamos cuáles son los hitos temporales de ejecución, cuáles son las cuantías de cada una de las partidas. Es decir, estamos dispuestos, convencidos de que vamos a conseguir un compromiso real del Gobierno central, sea el que sea. Claro, porque la suma de voluntades, ¿no?, que se va a dar esta tarde en la Sala de la Corona de poco sirve si luego no hay respuesta presupuestaria. Sí, los compromisos... Desde España, porque Francia está haciendo los deberes, ¿no? Cosa que no nos creíamos hace unos años. Los compromisos se miden en euros, efectivamente. También llevamos ya muchos meses colaborando estrechamente con la parte francesa, con Aquitania, con la nueva región de Aquitania, con la reorganización de las regiones francesas. Se ha hecho una región más fuerte, no pirenaica, sino atlántica. Esta tarde va a estar el vicepresidente de esa región, que es una persona que se ha destacado junto con Alain Gousset, el presidente hasta ahora de Aquitania y ahora de la nueva región más amplia. Se han diferenciado además por la apuesta por el Canfranc. Como dices, la propia región de Aquitania está financiando un tramo de renovación integral de vías que tuve ocasión de visitar además en agosto entre Olorón y Bedús, una inversión de unos 100 millones de euros. Es decir, que en la parte aquitana hay voluntad. Aquí tenemos que convencer. Aragón y Aquitania estamos convencidos. Tenemos que convencer a Madrid y a París, y tenemos que convencer a Bruselas. Yo ya he mandado una carta, nos hemos puesto en contacto con la Comisión Europea, nos ha respondido. Vamos a ver en qué momento es posible también explicar a Francia, a Bruselas, a la Unión Europea, que esto no es un proyecto solo aragonés o aquitano, que no es un proyecto español y francés, que es un proyecto europeo, que para vertebrar Europa es un instrumento absolutamente irrenunciable. Nos queda muy poco tiempo, podríamos hablar de muchas más cosas, pero usted también ha metido pues ese guiño en una de las respuestas hablando del gobierno central, que de momento es interino, no hay gobierno. En su opinión, ¿cómo van a acabar las cosas? Yo sé lo que quiero. Comienza la segunda ronda ya con el rey, pero ¿cómo puede acabar? Yo sé lo que quiero como ciudadano, y como ciudadano lo que quiero es lo mismo que quería en Aragón y tuvimos oportunidad de hacer. Estamos obligados, las gentes de izquierdas, desde el respeto a nuestro pluralismo, por supuesto eso es consustancial a la izquierda, a hacer que no siga habiendo un gobierno del PP. Y más después de ver los titulares que estamos viendo en estos días, y más después de ver cómo hay una corrupción sistémica, ¿no?, en ese partido. Estamos obligados y por lo tanto yo confío que se está a la altura. Yo confío que se está a la altura y se consiga construir un gobierno de izquierdas que no será sencillo, pero no tiene por qué serlo, porque las cosas que valen la pena son complicadas y lo que hay que hacer es empezar a pensar menos en el partido, en dónde me han puesto el escaño, en si se hago en la prensa, y empezar a pensar más en la ciudadanía. Y si todo el mundo piensa en clave de la ciudadanía, estoy convencido que habrá un gobierno plural y de izquierdas, de justicia social y que piense en la gente. ¿Estará Ciudadanos incluido o considera que puede ser más factible la propuesta que ha salido desde Podemos con ese tripartito? Yo es que entiendo, por lo que percibo, que Ciudadanos no es un partido de izquierdas, y a mí me preocupan mucho las medias tintas y no me creo esta historia del centro. Yo me creo la izquierda y la derecha. Hay gente
que dice que eso ya no existe, que ahora es arriba y abajo. Siempre ha sido también arriba y abajo, esas son las revoluciones, ¿no?, del siglo XVIII, pero evidentemente hay izquierdas y derechas, y la izquierda gobierna de una manera y la derecha de otra, y habría que empujar un gobierno de izquierdas, repito, con generosidad, sabiendo que no va a ser fácil, que va a haber, como en Aragón, que va a haber en el Congreso de los Diputados, en el Senado es otra historia, pero en el Congreso de los Diputados que va a haber una conversación día a día, que cada hora habrá que ir negociando, pero eso no es un problema. Es que yo creo que la cultura esta de que tenemos mayoría absoluta, gobernamos y hacemos lo que queremos, se acabó. El paradigma político ha cambiado. Ahora es tiempo de pacto, de suma, de negociación, y hay que entenderlo en esa clave. Un gobierno que por tener que negociarlo todo en el Parlamento no es más débil, tiene mayor legitimidad. Hay que verlo como un valor y no como un problema. Y entre las tensiones territoriales, ¿no?, en caso de que ese hipotético gobierno de izquierdas incluyese a formaciones independentistas. El problema del problema que estás planteando es que no solo se trata de Cataluña. El reducir, el simplificar la cuestión a esto es un problema. No solo hay que buscar el encaje a Cataluña, en absoluto. Lo que hay que hacer es replantearnos desde cero la estructura territorial del Estado español en su conjunto. Yo también reivindico como aragonés otro funcionamiento territorial del Estado. Reivindico una revisión en profundidad en clave federal, no solo desde el punto de vista político, que construir un Estado federal en clave política es relativamente sencillo, ¿no? Se trata de articular una buena distribución de competencias, órganos de colaboración horizontal, una cámara de representación territorial. El reto fundamental es el financiero, y de esto no habla nadie. Federalismo, sí, pero ¿cómo resolvemos la financiación de las diferentes...? No habla nadie, pero piensan todos en ello, ¿no? Pero ese es el problema, que al final yo no oigo propuestas sobre cómo financiamos un Estado federal, que es el gran problema. Pero como digo, y yo creo que hay una simplificación, sobre todo desde Madrid, con muchísimo centralismo, porque la nueva política es profundamente centralista. Además, los que ya estaban son muy centralistas, pero la nueva política es profundamente centralista. Es absolutamente imprescindible que no se mire solo una parte, sino el todo, y que tengamos que entender que no se trata de que encaje Cataluña, no, se trata de que todos encajemos, y se trata de ver de qué manera construimos, y sobre todo construimos en el contexto de la Unión Europea. José Luis Oro, muchas gracias por habernos acompañado esta Muchas mañana. gracias a vosotros. Buenos días.